Vamos a analizar el encuentro de la mesa política del Frente de Todos junto a Jorge Alemán, psicólogo, escritor, pensador político, que ahora estás en España. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estoy en España. Voy a corregir lo de psicólogo, prefiero decir psicoanalista. Psicoanalista, me parece muy bien. Muy bien. Te quería preguntar, porque sé que siempre estás atento a la realidad argentina y que es un poco tu obsesión también, nuestra sociedad y la visión política que está viendo en el marco del año electoral, el primer encuentro de la mesa política del Frente de Todos. ¿Cuál es tu análisis y tu reflexión respecto al encuentro? Bueno, en primer lugar, me parece que como coincide todo el mundo, me parece un hecho positivo, bastante importante, absolutamente necesario. Después, además de ser una mesa política en relación a las elecciones, me parece que debería ser, según mi juicio, un frente de lucha, porque en esa mesa política, además de ordenar cómo va a ser la construcción del planteamiento electoral, no se puede abandonar dos banderas fundamentales, que son el problema de la proscripción a Cristina y continuar con la investigación hasta las últimas consecuencias del intento de magnicidio. Sin estas dos cuestiones, un frente electoral queda de entrada impugnado. Te leía en perfil cuando hablabas con Fontevecchia en una nota que diste hace un tiempo nada más, y hablabas de como nación parece que no podemos aceptar el pacto mínimo de no matarnos. Y pensaba en esto, ¿no? Digo, cómo se van rompiendo y se van estirando los límites al punto de que hay mucha violencia verbal, pero en el no matarnos se me vino también el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? A Cristina, porque hace muy poco se intentó matar a una vicepresidenta. Sí, estaba pensando en eso cuando dije eso en el reportaje. Nada, ¿no? No pareciera que no pasa nada. Por eso esta necesidad de la mesa de ponerlo en eje, ¿no? Bueno, pero eso incluso, eso desde luego es fundamental. Sin eso, si no se pone la cuestión del magnicidio y la cuestión luego de la proscripción al frente de todo el proyecto que se va a dilucidar, no tiene sentido asumir un proyecto electoral. Y en cuanto a la necesidad de no matarnos, estaba pensando en el intento de magnicidio, pero también en otras cosas que pasan a escala mundial. Por ejemplo, la cantidad de muertos de la pandemia no han dado lugar a un gran trabajo de duelo colectivo, y ha sido terrible. Sí, verdad. Entonces, hay algo que está empezando a producirse en los vínculos sociales que es muy serio. Y lo que también pasa quizás es que las familias están tan ocupadas en llegar a fin de mes por el tema de la inflación, y está tan difícil el tema acá, vivir en lo cotidiano, que hay veces que cuando se plantea tanto la justicia y no la economía, queda como un vacío. Sí, ahí nos salimos de este círculo vicioso terrible, porque es absolutamente cierto lo que decís, pero esto también es a escala planetaria. Hay una especie de ya supervivencia generalizada, y eso es lo que al final describen las películas distópicas, un futuro que ya es perfectamente imaginable, que no hay ningún enigma, que se viene encima, donde todo va a ser pura supervivencia. Así no se puede generar un proyecto político de entusiasmo. Por dura que sea la realidad, por dura que sea la cuestión de la supervivencia, y por supuesto sin dejarla de lado, afrontándola, se tiene que producir algún tipo de entusiasmo nuevo, porque si no, esto va todo para la derecha. La que explota esta supervivencia, este estado de apatía general, porque uno está totalmente condicionado e intervenido por la necesidad de sobrevivir, es la derecha. Claro, y como que se instala el caos, ¿no? Acá también hablaste, y marcaste una frase que me quedé pensando, que es: la política tiene que hacerse cargo de la poética. Ahí hablabas de recuperar la palabra, la mística, y esto de la idea de que la política transforma la vida de la gente. Sí, totalmente. Yo pienso que ahora la política tiene que cambiar el modo de hablar establecido que siempre tuvo, y volver, a eso me refiero con poética, volver a recuperar las invenciones populares, las experiencias poéticas populares, incluso el sentido de lo sagrado que habita en el corazón de las culturas populares, porque si no, estamos
en un mundo en donde, por un lado, está la presión horrible de la supervivencia y luego una especie de apatía por todo aquello que no esté estrictamente vinculado a mi mundo íntimo. Uh-huh. Y esa deserción se ve a escala mundial, ¿eh? No, o sea, yo lo veo en Argentina porque voy todo el tiempo y veo lo de la supervivencia. Pero Europa también ya está atravesada por la supervivencia. En otro grado, pero ya hay un verdadero unos niveles de desigualdad desconocidos, ¿eh? Y en ese sentido, y volviendo a la mesa política del Frente de Todos, ¿pensás que va a ser positivo que haya unas PASO? En el sentido de que muchas veces las PASO hacen que la gente, en el afán de militar, vuelva un poco al barrio, un territorio. Digo, a veces hablamos de globalización. En ese aspecto me parece positivo, porque sería reactivar, vamos a decir, un cierto deseo de la política, ¿no? Y de traer a la escena política, pero siempre que se haga con grandeza, que se termine, que se entienda muy bien a qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando ahora a una cosa ya mucho más terrible que antes, no solo a un partido político de derechas. Es decir, nos estamos enfrentando a un orden que se propone hacer desaparecer muchas cosas. Muchas de las cosas que nos habían constituido en nuestra cultura. Entonces, espero que haya grandeza. Y por supuesto, sí, puede ser que las PASO le den un ingrediente divertido al asunto. Pero esas PASO se tienen que organizar con generosidad. Es decir, si no se olvida lo de la proscripción, si no se olvida lo de la investigación del magnicidio, y si se busca realmente lo mejor, lo que nos parece que puede conducir, por lo menos en lo inmediato, a un triunfo, ¿no? Bueno, Larroque hablaba, porque ayer hubo varios, ministros, funcionarios del Frente de Todos que salieron a hablar. En este caso, el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, dice que van a armar una comisión para pedirle a la vicepresidenta que sea candidata y que ahí hubo... Sí, lo leí, sí. Ahí hubo un acuerdo. Pero por el otro lado, también hablan de... Guado de Pedro manifestó ayer en esta radio con vos, que a Ale Berkovich le hizo una entrevista interesante, que en el marco de las PASOs veía difícil ir a las PASOs si el presidente se presenta. En ese sentido, vuelve a ver estas diferencias. Sí, la verdad que son un poco... es un poco agotador eso, ¿no? De estar en medio de una situación tan riesgosa como la que estamos y tener todavía una interna conflictiva, ¿no? Yo deseo que verdaderamente se encuentre un modo, como dije antes, generoso de entender cómo es el lugar de cada uno. ¿Y si Cristina dice que es candidata? Muy bien, ojalá. ¿Y si Alberto dice que es candidato? Y bueno, ahí es un error de Alberto. Si Cristina dice que es candidata, es evidente. Si Cristina dice que es candidato, nadie puede ser candidato. Sí, tal cual. Okay. No puede, no, es como o sea, una cosa es, mira, yo en muchos aspectos discutí el modo en que se afrontaron las diferencias internas. Porque a mí me marcó mucho la experiencia de Podemos y nunca vi un proceso de autoaniquilación política como el de Podemos. Y como estuve desde el comienzo, lo sentí mucho. Es decir, gracias a eso ahora, a esa autoaniquilación, estamos en una coalición de izquierda bastante interesante, pero que sin embargo puede ganar la derecha en el 23, porque si Podemos no saca el porcentaje, como es miembro de la coalición, tal vez no dan los números, Vox, la ultraderecha, lo supera y gobierna la derecha con la ultraderecha, que son lo mismo ya. Entonces es un desastre cuando estas internas se desencadenan y destruyen todo. Bueno, y ahí está el foco en la política, ¿no? Hay un dato que hoy escribía Brustein, hoy o ayer, decía, el Frente de Todos perdió en 2021 más de 3 millones de votos de ciudadanos que lo habían votado en el 2019. Pero esos votos no fueron para Juntos por el Cambio, ¿no? A una derecha más tradicional, sino que se fueron a Milei o algunos se fueron a la izquierda, pero hablamos de que eran legislativas, ¿no? Y que a veces uno vota a la izquierda en la legislativa, pero sí, la mayoría se fue también para Milei, que es ultraderecha. Y allá Vox, que es ultraderecha.
Sí. Bueno, la ultraderecha de Milei de nuevo vuelve a Argentina a dar su nota de color, porque es una ultraderecha con artistas porno, modelos, score. La verdad que las ultraderechas europeas no creo que, tal como vi un informe ayer, no me imagino, por lo menos en principio, todas son transgresoras, digamos, pero lo de Milei es para, como dirían en España, para darle de comer aparte. Sí, pero había un dato de las provincias que sin incluso que Milei diga candidato, si decía en una encuesta, si decían que era el candidato de Milei, o sea, si votaría el candidato de Milei, ya había como un 9%, 10% en las provincias sin conocer al candidato. Sí, sea, claro. es como que todavía... Además, lo grave de Milei es que muchos de esos votantes votaban al kirchnerismo. Claro. Y eso me lo confirmó Máximo en una conversación. Claro, esos 3 Lo millones de grave de votos eso es que muchos traducen el antisistema de Milei, de la ultraderecha, es decir, es gente que era nuestra. Y ahí hay todo un tema. Y ahí es donde hay que ir a buscar también ese voto y volver a generar esa mística y explicar de nuevo la política, ¿no? Sí, pero hay que mostrar mucha grandeza, despojarse de todo el narcisismo autorreferencial y proponer algo de entusiasmo, no solo algo que evite el mal, sino también algo que vuelva a relanzar el deseo, ¿no? A pesar de todos los obstáculos que hay en la supervivencia. Porque fíjate, hay problemas con la supervivencia, pero ¿por qué mucha gente que no tiene nada y que ha perdido todo por las políticas neoliberales apoya a Milei? Sí, eso es lo que no es tan difícil de entender. Y por último, el miércoles se presenta Larreta como candidato. Lo va a hacer en redes sociales. En este marco, ¿redes sociales o más territorio para hacer la campaña? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que no se puede. Creo que sin territorio es una locura. Creo que confiarse exclusivamente en las redes sociales. A ver, las redes sociales todavía no logran, pueden hacer ruido, pero un efecto de verdad, que siempre es necesario para que surja un proyecto político, cierta verdad hay que tocar. No me parece que se pueda hacer solo con las redes sociales. No me parece. Ahora, claro, también no podemos desconocer en qué mundo vivimos. Por más que trabajes en los territorios, si los territorios no se trabajan con todas las vías de transmisión actuales, estamos perdidos. Sí, muchas veces gana la televisión y el panelismo. Sí, por eso hay que aprender de estas nuevas formas donde muchísimos jóvenes que empezaron en un cuarto lograron un efecto de transmisión mundial. Es decir, ahí también hay que reconocer, ¿no?, que en ese orden tecnológico que es brutal y devastador y que aniquila todo lo simbólico, se encuentran también algunas posibilidades siempre que uno no las desligue de la política. Totalmente. Muchísimas gracias por esta charla con Radio con vos, Jorge, y vamos a seguir conectados en el marco de esta carrera electoral 2023. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, pensador político, pasaba